Bien, hermanos, como comienzo de año, yo digo que el Señor me ha motivado y me dio esa palabra de reavivar. Creo que nosotros necesitamos como creyentes reavivarnos siempre. La iglesia de Jesucristo necesita un avivamiento continuo. Un avivamiento continuo, porque todo el que es creyente pasa, a mi entender, por dos etapas. Tal vez usted pueda diferir conmigo, pero no importa, yo no voy a hablar algo de doctrina, eso no es doctrina. Pero por lo menos dos etapas que la he vivido yo. Una etapa es que me quiero quedar con el mundo, estoy tan avivado que me quiero quedar con todo. Pero hay momentos en que uno como que baja la guardia y se enfría y uno como que no tiene deseo de orar y a veces es tan profundo que uno, Señor, yo sé que yo necesito hablar contigo, pero ahora no, estoy cansado, estoy esto. No sé si usted honestamente puede decirle, me he visto ahí. Y si no lo puede decir porque nadie, lo están viendo, pues yo sé que es así. La iglesia necesita un avivamiento continuo. Y usted sabe que cuando hay un avivamiento, ese impacto trasciende el tiempo y el espacio. Toca las fibras más profundas de nuestras vidas cuando hay un avivamiento. ¿Y sabe qué? Cuando hay un avivamiento verdadero, nosotros cambiamos. Nadie me tiene que decir qué hacer ni cómo hacerlo, porque es que yo siento ese avivamiento que descendió el día de Pentecostés. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hechos capítulo 2, que descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120 más o menos que estaban allí esperando y orando como estamos haciendo nosotros. Y de repente hubo un estruendo del cielo que descendió el poder del Espíritu Santo para morar en los creyentes. Y todavía nosotros sentimos el poder del Espíritu Santo. Así que cuando hay un avivamiento, hermanos, nosotros cambiamos. Comienza a cambiar nuestra familia, comienzan a cambiar nuestra comunidad, comienza a cambiar nuestra ciudad, nuestra nación, y en cualquier parte del mundo hay avivamiento y comienzan las cosas a cambiar. Diga, yo necesito un avivamiento, yo necesito un avivamiento. No, pero dígalo, yo necesito un avivamiento. Y si usted no lo necesita, pues mire, compártalo con los otros. Porque el fogón, cuando se está enfriando, cuando se está apagando, ¿verdad? Que le sacan los fogones, las maderas o los carbones se los sacan para que no se queme muy rápido. Cuando se está apagando, la gente empuja las maderas y comienza a soplarlo. Mire lo que se necesita para que ese fuego comience nuevamente a surgir en nuestras vidas. Comienza como un soplo. Ahora mismo aquí hay como un soplo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que quiere es avivar la iglesia de Cristo. Y la semana pasada, yo quisiera como que me pusieran el tema cuando yo fuera a comenzar a predicar, pero ya ustedes descubrieron de qué voy a hablar. A veces quisiera como que me leyeran. Bueno, porque ellos tienen todas mis notas aquí, ellos saben lo que estoy haciendo. Pero la semana pasada nosotros vimos al profeta Habacuc haciendo las funciones de un embajador enviado por Dios para dar un anuncio no muy favorable a una nación que había abandonado a Dios.
Y vimos que Habacuc, cuando recibió el mensaje de Dios, Habacuc dijo: oh Jehová, oí tu palabra y tuve miedo, Jehová. Porque ¿cómo va a ser que tú vas a castigar a tu pueblo, que tú lo formaste, que tú has sido tan fiel y tan bueno, que tú lo amas, que tú lo cuidas como la niña de tus ojos, que tú das todo por este pueblo? ¿Cómo va a ser que tú nos vas a castigar a nosotros con una nación como la de Babilonia? Nosotros somos malos, pero ellos son más malos que nosotros. Pero ya la orden de Dios había sido dada. Y Habacuc, al escuchar esa palabra de Dios, porque cuando usted conoce, hermanos, usted conoce lo que dice la palabra de Dios del futuro de aquellos que no le sirven al Señor, a usted siente miedo. Usted sabe lo que va a suceder con una persona que no le sirve al Señor en el futuro. Usted sabe lo que va a suceder. Y uno siente temor. Y Habacuc dijo: Señor, aviva tu pueblo, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc vivió en dos etapas del pueblo de Dios. Estoy haciendo un resumen para entrar a la predicación. Habacuc vivió en dos etapas del pueblo de Dios. La primera etapa que él vivió fue la etapa de un avivamiento durante el reinado del rey Osías, que vamos a hablar de él en esta mañana. Habacuc vivió ese avivamiento y ahora él está viendo a la nación de Israel alejarse de Dios y el castigo de ese abandono de Dios. Ahora Habacuc está viviendo otra etapa de pecado, de idolatría, de todas estas cosas, cuando la gente no vive para Dios. Y Habacuc dice: yo prefiero el avivamiento, yo prefiero el avivamiento. Yo prefiero la bendición de Dios, yo prefiero la bendición de Dios, yo prefiero la paz, yo prefiero el gozo, yo no quiero la destrucción, yo no quiero guerra, yo no quiero caer preso, yo no quiero ir y ser tomado por un ejército enemigo que nos hagan daño. Yo prefiero vivir en una bendición de Dios. Y Habacuc vivió en esas dos etapas del pueblo o de la nación de Judá. Ya el reino del norte había sido destruido y llevado cautivo. Ahora le tocaba al reino del sur cobrar por sus pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida y vida en abundante. Así que vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 22. La historia en realidad está en el capítulo 22 y capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Y yo quisiera que usted lo anotara, tomara nota de esos dos capítulos y lo leyera cuando usted pueda en su hogar, o lo ponga un audio en su teléfono. Usted lo puede leer. Y usted se va a dar cuenta de lo que hizo, de los cambios que produjo el rey Josías en su querida nación. Dice Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 y 2, y después leemos del 8 al 13. ¿Está bien? ¿Lo podemos leer? Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Mira lo interesante, 8 añitos tenía. Oiga, pero 8 años. Gracias a Dios que parece que tenía buenos consejeros. Era un niño. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Desde una edad temprana, este niño supo amar a Dios. Y su padre, antes de él, no fue un hombre que buscó de Dios. A lo primero, él fue un diablo. ¿Sabe lo que es un diablo, verdad?
Una gente que es mala, que se la sabe toda, pero todo lo que sabe es hacer maldad. Fue un diablo el papá de él. Y a lo último de sus años se arrepintió, buscó el perdón de Dios. Pero es que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? So, este niño de tan solo 8 años hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David. Mire, se fue a sus ancestros. No dijo de su papá ni de su abuelo, sino de su ancestro David. Y anduvo en el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. De 12 años era este joven y envió a Safán, uno de sus ministros del gobierno, al templo para que llevasen dinero para la reconstrucción del templo y para que el templo de Dios tomara otra vez el auge, el brillo que tenía cuando Salomón lo había construido. El templo del Señor, la gloria del Señor, como decía Salomón y como el pueblo de Israel siempre decía, que el templo era la gloria de Dios, estaba descuidado, destruido. Entonces, verso 8 dice: entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, ya después que fue allá con el dinero que él envió a Safán, su ministro, lleva este dinero al sacerdote, al sumo sacerdote, dáselo para que ellos hagan la construcción del templo. El sacerdote le dijo al enviado a Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Sépase la palabra de Dios hoy en día, la Biblia. Vamos a contextualizarlo. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Mire lo que hizo este joven que amaba a Dios. Que amaba a Dios. Verso 11. Y cuando el rey hubo escuchado o oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso era una costumbre que había en el Medio Oriente, de rasgar sus vestidos, era romper su ropa en señal de dolor, en señal de quebrantamiento por algo que había sucedido importante y que ya no estaba. O sea, Job lo hizo porque había perdido sus hijos, toda su dinero, y él también se quebrantó y rompió su vestido. Y así hay muchas personas en el Antiguo Testamento que vimos que ellos rasgaron sus vestidos, como este muchacho. Él rasgó su vestido y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aicán, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, ayúdame a compartir tu palabra de una manera tal, Señor, que sea clara y que
podamos entenderla, Señor. Ayúdanos a cambiar las cosas que necesitamos cambiar, a mejorar las cosas que hacemos bien, Señor, pero que tu palabra nos ayude, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú has establecido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La historia de la fe cristiana, queridos, es una historia de avivamiento. Desde la antigüedad nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Dios de tiempo en tiempo vivía avivado en avivamiento y vivía en tiempo de frialdad. Lo vemos en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de los monarcas. Los reyes, junto con el pueblo, se arrepentían de sus pecados, buscaban al Señor y el Señor los bendecía con un avivamiento. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, esta historia nos revela una y otra vez cómo Dios visitó a su pueblo y les envió un avivamiento genuino. La historia dice en los años de 1700 y 1800 que Estados Unidos o las 13 colonias, como se le conocía entonces, experimentaron grandes movimientos de Dios que llevaron a millones de estadounidenses a la fe salvadora en Cristo Jesús. Estos avivamientos cambiaron esta nación de manera que todavía nosotros sentimos el avivamiento de ese tiempo. Según la historia, en el otoño de 1863, durante la guerra civil de este país, los ejércitos que participaron entre ellos para pelear a favor y en contra, entre esos ejércitos estalló un renacimiento espiritual. Cientos de miles de soldados fueron salvos en ese tiempo. Algunos historiadores estiman que más de 250,000 soldados del norte y del sur fueron llenos y salvos por la presencia de Dios. Las reuniones de oración y los servicios de oración que ellos practicaban durante los enfrentamientos condujo a cientos y miles de personas a vivir un avivamiento, miles de vidas salvas. Se dice que el 10% de los soldados involucrados en este conflicto de ambos lados recibieron profesión o hicieron profesión de fe en el servicio militar. En el 1904, un avivamiento barrió el país de Gales. De este avivamiento se convirtieron más de 100,000 personas. Hubo una revolución de salvación y avivamiento tan grande en este país que la sociedad de Gales cambió. Condujo al cierre de cantinas y de bares. Aún las cárceles tuvieron que ser cerradas porque la criminalidad se redujo casi a un 0%. En este preciso momento. Y aunque América está sufriendo un descenso en la fe cristiana, hay grandes avivamientos que están recorriendo el mundo. Entre ellos está China. Entre ellos está Corea del Sur y África. Grandes avivamientos que están ocurriendo alrededor del mundo. Irán también es uno de esos países. Irak. Los avivamientos no son nada nuevo. Mientras haya personas sirviendo al Señor, porque nosotros como seres humanos flaqueamos, caemos, nos levantamos.
y seguimos adelante, pero necesitamos un reavivar en nuestra vida cristiana que se torne en un avivamiento real. ¿Cuántos necesitan un avivamiento en sus vidas? Siempre que haya personas sedientas por el Señor, siempre que haya gente que esté dispuesta a buscar el rostro de Dios, siempre que hayan hombres y mujeres que amen a Dios, siempre que haya gente que esté dispuesta a sacrificarse por el Señor, va a haber avivamiento, va a suceder avivamiento. ¿Cuántos están sedientos por el Señor en esta noche? Leímos el registro de uno de los avivamientos más grandes que ocurrió en el Antiguo Testamento. La nación de Israel se había alejado del Señor. Eso suena como el tiempo que nosotros estamos viviendo en nuestra nación, ¿verdad? Este país está lejos de Dios. Nuestros líderes políticos están lejos de Dios, hermano. Están lejos. Hay gente que dicen ser creyentes, que creen en la palabra de Dios, pero están lejos de esa realidad. Una vez un profeta le dijo al Señor: solamente yo he quedado de los profetas tuyos. Solamente yo he quedado vivo y me están buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: sí, eres mío, pero estás equivocado, porque todavía hay 4,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Dónde está la gente que todavía no ha doblado su rodilla al mundo, que no ha doblado su rodilla al demonio? ¿Habrá alguien aquí que diga: yo no voy a mí que me vuele en la cabeza, pero yo no le voy a doblar rodilla al diablo? Yo el único que le doblo rodilla es a Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios real, al Dios verdadero. Y tal vez usted diga: todavía, Señor, el único que quedo vivo soy yo. El único que ama a Dios soy yo. No, mire a su alrededor. Aquí hay gente que ama todavía a Dios. Y mientras haya gente que ama a Dios, los Estados Unidos se va a mantener de pie. Mientras haya gente que ore por la familia no va a sucumbir. Mientras haya gente que ore por ese líder que tenemos ahora, el presidente de los Estados Unidos, Señor, bloquéale la mente cuando vaya a firmar algo que no esté de acuerdo a tu palabra. Rómpele el lapicero, que no aparezca nada en el nombre de Jesús. A veces hay que atreverse a creer loqueras como esa. Sí. ¿Qué hizo Dios? Volviendo a la nación de Israel y volviendo al rey Isaías. ¿Qué hizo Dios? Dios levantó un jovencito piadoso llamado Josías. Este muchacho era un apasionado por Dios, apasionado por el Señor. Y el Señor hizo que este joven guiara a su nación de vuelta al camino de la justicia. Bajo su liderazgo, el reino experimentó un avivamiento genuino. Al igual que el rey Josías, nosotros estamos buscando un avivamiento, un reavivar del Espíritu de Dios. Mire, así por arribita, mirando, aquí habemos más de 60 personas.
Aquí habemos más de 60 personas. Dios prometió, si mi pueblo, ¿verdad? Se humillare y buscare mi rostro. Jesús dijo, donde quiera que hay 2 o 3, pero él no lo limitó a 2 o 3. Bueno, yo voy a dejar que vayan 20 porque somos 200, pero yo voy a dejar que vayan 20, con 20 ellos resuelven. No, Jesús no lo limitó. Jesús lo que estaba dando es como un aliento a la gente. Mira, aunque solamente haya tú y otro, ahí yo voy a estar, asegurándote que Dios va a estar contigo donde quiera que tú estés. Eso es lo que el Señor estaba asegurando. Pero Dios dijo en Crónicas, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Nosotros, todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado a humillarnos y buscar el rostro suyo. Todos. Desde el más adulto hasta la persona más joven. Y la iglesia está abierta durante estos primeros 21 días del año para que todos nos unamos a buscar el rostro de Dios. No le deje esto al pastor. No le deje esto a los pastores. No le deje esto a los líderes. Es la iglesia en general, todos nosotros. Mire, delante de Dios, ninguno de nosotros es más importante que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Todos tenemos que pagar el mismo precio delante de Dios. Todos tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. Todos tenemos que buscar el rostro de Dios. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Todos nosotros. Así que mire, póngalo en su agenda. Me quedan estas 2 semanas. Yo voy a unirme también al cuerpo de Cristo, porque yo también necesito un reavivar en mi vida. Así que Dios utilizó a este jovencito para traer un avivamiento verdadero a su pueblo. A su pueblo. Y yo sé que nosotros queremos un avivamiento. Queremos un avivamiento. Porque o yo estoy o no estoy. En el Señor no hay tiempo medio. No nos podemos engañar. Si usted es parte de un equipo de trabajo en donde usted trabaja, usted sabe que usted es miembro de ese equipo de trabajo. Usted puede vacilar, yo puedo vacilar 2 o 3 días, pero llegará un momento en que el jefe me dirá, hey, ¿dónde está la producción que estás haciendo? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está? Vamos a ver qué tú estás produciendo para esta compañía. Un día el Señor nos va a llamar en cuenta en esas cosas, y nosotros somos miembros de la compañía más grande y más poderosa que hay en el universo, en esta tierra, la iglesia de Cristo. Así que yo estoy llamando a todos y cada uno de ustedes a unirse a este tiempo de búsqueda en Dios. Si nosotros queremos ver un avivamiento, entonces tenemos que comenzar a buscar de Dios de veras, hermano. No un domingo al mes, no un domingo a la semana, no. A unirme en la agenda que tiene Dios a través de la iglesia local. Y si yo soy miembro de la iglesia local, entonces yo debo de unirme a la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén a eso? Digo, usted no tiene que decir amén, no tiene que complacerme, ¿eh? No, es al que está allá arriba. Usted puede decir que no, y nosotros no lo vamos, como quiera, no lo vamos a seguir amando. ¿Cuáles son las características que marcan un avivamiento genuino? Yo tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes, y yo sé que ustedes se van a las 12. Algunos.
Vamos a ver. Número 1. Un avivamiento genuino implica rededicación. Nosotros tenemos que rededicarnos al Señor. Mire, desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, desde el momento en que nosotros fuimos salvos, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Todo el que está aquí y le sirve al Señor, el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo ya es parte de usted. El Espíritu Santo está en ti. Pero nosotros tenemos que ser responsables de mantener la llama del Espíritu Santo ardiendo en nuestra vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tenemos que ser responsables. Dios nos dio su Espíritu Santo. Él, a través del Espíritu Santo, está en nosotros. Está Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Usted es portador de la gloria de Dios, pero hay una responsabilidad que usted tiene de mantener esa gloria de Dios encendida en su vida. Porque nosotros, los seres humanos, como también somos carne, como también somos débiles, a veces nos descuidamos con esa gloria que Dios nos ha dado. Y se va apagando en nosotros esa llama del Espíritu Santo. Se va apagando, se va diluyendo la llama del Espíritu Santo, mientras tiene que estar encendida en nosotros. Lo sabemos que tiene que estar encendida, sabemos cómo la mantenemos encendida, pero nos descuidamos y la llama se va apagando, pero está ahí. Cuando usted lee la Biblia y usted escucha la palabra de Dios, o cuando usted escucha un mensaje que le toca o una alabanza que le toca, y aunque usted esté frío, usted siente porque el Espíritu Santo todavía está ahí. ¿Qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo y esa llama crezca en nosotros? Nosotros tenemos que echarle fuego a la leña. Para ser claro, yo no puedo creer, yo tengo que sacarme de mi cabeza el que si yo soy creyente con un día es suficiente. Yo tengo que vivir delante de Dios todos los días de mi vida y hacer los ejercicios espirituales que estamos haciendo hoy. Tenemos que consagrarnos, buscar de Dios, leer su palabra, y el fuego del Espíritu Santo, si está apagándose en nuestra vida, va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer. Y ya cuando usted se venga a dar cuenta, usted le está, no solamente ha crecido el fuego del Espíritu Santo en usted, sino que usted está incendiando a todo el que está al lado suyo. Y aquel esposo que no quiere ir a la iglesia, o la esposa que no quiere ir a la iglesia, cuando viene a ver, ese fuego lo comienza a quemar. Y a sus hijos también ese fuego lo comienza a quemar. Y en su trabajo ese fuego no deja de arder. Todos los días ese fuego está encendido en tu ser. Y segunda de Crónicas, capítulo 23, relata una historia bien notable. No leímos los versos 4 al 6, pero yo quiero compartírselos. El templo de Dios había sido descuidado y se había deteriorado y estaba en malas condiciones. Si esto le parece igual a alguien que su templo ha sido descuidado y está deteriorado, no es una coincidencia, es que Dios te está hablando.
Yo voy a decir las cosas como son, sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. Yo voy a decir la palabra de Dios. Dicen esos versículos. El rey Osías le dijo a uno de sus oficiales: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido al pueblo, que ha recogido el pueblo del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. ¿Cómo estaba la casa de Jehová? Destruida. Estaba descuidada. El templo que el judío, mire, hermano, como por 2000 años los judíos no tienen templo. Y para ellos el templo es lo máximo. El templo ellos lo veneran hasta más que a Dios. Y hay que tener cuidado con eso. No se puede reverenciar nada, sino a Dios. Ni carro, ni trabajo, ni familia, nada sino a Dios. Nada. A Dios primero. El templo estaba abandonado, pero no solo el templo. La palabra de Dios estaba descuidada, porque ellos buscando y rebuscando y arreglando el templo, encontraron la ley de Jehová abandonada en un lugar. La ley de Jehová, los estatutos de Jehová, lo que Dios le dio a Moisés para que el pueblo se dirigiera a su vida, hicieran la nación, las leyes de ahí para la nación. La palabra de Dios que le decía: yo los amo, no hagan esto porque esto no me agrada. Todas las cosas y toda la palabra de Dios estaba tirada en un lugar que nadie, ni el sumo sacerdote sabía dónde estaba la palabra de Jehová. Ay, Señor, ten misericordia. Estaba descuidada. Pero cuando la ley la redescubrieron, la encontraron y la leyeron, se dieron cuenta que la ira de Dios se había encendido por los pecados que ellos y su nación habían cometido. ¿Qué hizo Josías? Josías se vio a sí mismo y vio a su nación a la luz de la palabra de Dios. Vio cuán lejos él estaba y estaban ellos, cuán desviados se habían desviado de Dios, y encendió la necesidad de arreglar las cosas para con el Señor. Y la palabra de Dios convenció el corazón de Josías y convenció el corazón de los líderes religiosos y convenció el corazón del pueblo de buscar a Dios. Se volvió a dedicar y a guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Hermanos, estamos hablando de rededicar nuestras vidas a Dios. Y una de las formas o de las marcas que definen un verdadero avivamiento es el interés de una devoción por la palabra de Dios. Es triste, pero es una realidad que la palabra de Dios, en muchos círculos, la palabra de Dios está descuidada y abandonada. Está puesta en un lugar. Está puesta en el abandono.
Nadie la lee. Es cierto. Esto ocurrió dentro del pueblo de Dios. La palabra estaba abandonada dentro de la casa de Dios. Hay lugares, hay iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Dios nos ayude a nosotros mantener la palabra de Dios siempre encendida en este lugar. Que nunca la descuidemos desde aquí, desde este altar, desde nuestras enseñanzas. Hermanos, que no descuidemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que trae vida al ser humano. Es la palabra de Dios. Mire, a veces nosotros declaramos con mucha audacia que la Biblia es la palabra de Dios, y lo es. Declaramos que no tiene errores, y lo es, no tiene. Sostenemos que la Biblia es la autoridad final para todas las autoridades espirituales, y lo es. Decimos de la palabra de Dios que es el estándar por el cual todo hombre debe vivir, y lo es. Y aunque todo eso es cierto, hermanos, todavía no entendemos cuánto se trata de la palabra de Dios. No es suficiente tener una Biblia. No es suficiente hacer afirmaciones precisas de la palabra de Dios. De la palabra de Dios no es suficiente. Si poseemos el libro, entonces necesitamos que el libro nos posea a nosotros. Si decimos que creemos en el libro, entonces debemos creer en el libro. Si decimos que es el estándar para vivir, entonces nosotros debemos de vivir por ese estándar de la palabra de Dios. Debemos de honrar la palabra de Dios. Debemos vivir la palabra de Dios. Cuando honramos la palabra de Dios, honramos a Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, le creemos a Dios. La Biblia nos dice lo que debemos creer, cómo debemos adorar, cómo debemos vivir y cómo debemos comportarnos dentro y fuera de la iglesia de Dios. La Biblia nos los dice. La Biblia nos enseña a caminar y a hablar. Nos revela cómo nosotros vestirnos, nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Nos enseña acerca de la salvación, acerca del cielo, acerca del infierno. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida, la Biblia nos los enseña. Nos los enseña. Lea segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Hermanos, debemos de amar el libro. Debemos de amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová, Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. Porque el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Porque los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Porque el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la quelestina del panal. Debemos de honrar y vivir la palabra de Dios. Y un avivamiento real y genuino, hermanos, está marcado por un regreso a la palabra de Dios. Por un regreso a la palabra de Dios. Así que hay que rededicar nuestras vidas y honrar la palabra de Dios. Punto número 2, un avivamiento auténtico implica un arrepentimiento. ¿Qué hizo Josías? Josías llevó el libro al pueblo. Llevó el libro a la gente. Leyó la ley al pueblo.
y los condujo en un tiempo de arrepentimiento personal y nacional. Josías, sus ministros de gobierno, los líderes religiosos, junto con el pueblo, se unieron en un pacto en el que comprometieron a guardar y honrar la palabra de Dios. El arrepentimiento es necesario. Una de las palabras que casi se han sacado de nuestros medios es arrepentimiento. El diccionario define arrepentimiento como un pesar que se siente por haber hecho alguna cosa. ¿Por qué lo hice? Ese es el diccionario común y corriente. Me duele haber hecho eso. Ya lo hice. A veces vamos tan extremos que ya lo hice. Ya. Ya, me arrepentí, pero ya lo hice. Ya lo dije. Ya lo dije. Sin embargo, la Biblia tiene una definición más amplia de lo que realmente es el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, la palabra arrepentimiento significa estar arrepentido o compungido. Pedro y Judas. Pedro se arrepintió y buscó de Jesús. Judas se arrepintió y buscó la muerte. Se mató. En el Nuevo Testamento, arrepentirse significa cambiar de opinión a un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción. Yo recuerdo en mi niñez que cuando yo hacía algo que mi mamá me decía, no hagas esto, voy a traer muchas memorias ahora aquí. Y la doña me iba a castigar y me agarraba con una mano, creo que era la izquierda, que ella es derecha. Y en la derecha tenía o una varita limpia, ¿verdad? Que tiene las ramitas y le quitan las hojas para que no acomoden, porque esa pero no era que ella lo hacía porque por su gusto, no era, estaba enseñándome valores. Ahora dirían, eso es abuso de niños. Ahora dirían eso, ¿verdad? Pero a veces hay muchachos que hay que enseñarle valores castigándolo. Oiga, y ahí yo no sé bailar, le digo, yo no sé bailar, pero ahí bailábamos un merengue. Ella me agarraba la mano izquierda y yo le agarraba la derecha. Y ella me decía, suéltame, suéltame. Y yo nada más le decía, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Un cambio de acción. Yo recuerdo. Y no lo volví a hacer porque ya yo sabía el castigo. Yo tenía que cambiar mi mentalidad. Un cambio, el resultado era un cambio de acción. No lo vuelvo a hacer. Yo vine a Cristo y estoy en sus caminos. Y el Señor me dice, anda de esta forma, sé santo. O sea, santidad para el que no la sabe, para el que no sabe lo que es santidad, es apartarse del mundo, de las cosas del mundo y apartarse para Dios. Eso es lo que significa santidad. Usted va dejando. Eso no sucede de la noche a la mañana.
Eso no sucede de la noche a la mañana. Hay personas que tienen 20 años sirviéndole al Señor y todavía están en esa santificación del ser. Se van apartando. El enemigo le tira una cacarita y rebala. Usted no se ha rebalado con una cácara de guineo, pero usted no ha caído al piso. Usted se agarra ahí y usted se equilibra y se agarra de otra cosa. Oiga, eso es lo mismo de la vida cristiana. El enemigo le tira algo que a la carne le gusta, sus deseos pecaminosos, y usted con hambre, ahora que tengo hambre, que estoy ayunando. Y usted se quiere agarrar de eso, pero usted no cae. Y si cae, usted se levanta, pide perdón a Dios, se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Eso es santificación, hermano. Eso es darse para Dios. Usted puede tener cualquier vicio, no importa, cualquier vicio. Si usted se da para Dios, Dios te santifica y te arranca ese vicio en su nombre, porque para eso es la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Así que yo no me le río en la cara, pero hay personas, hay pastor, mire que yo tengo yo a veces me gustaría como que darle 2 pecosones. De verdad que sí. Hermano, ¿y cuánto tiempo usted tiene en la iglesia? En los caminos del Señor. Bueno, yo creo que me van a decir, bueno, me convertí hace un mes. No, bueno, tengo 30 años sirviendo al Señor. Bendito sea Jehová. Exacto. Imponerle las manos. El arrepentimiento no es solo arrepentirse de algo, de haber hecho algo, o que me hayan sorprendido haciendo algo. El arrepentimiento significa que yo me estoy arrepintiendo lo suficiente de lo que he hecho para dejarlo hacer. ¿Estamos claros? Es tan genuino que no lo vuelvo a hacer. Mamá, no lo vuelvo a hacer. Y la doña me perdonaba. Claro, ya me habían sobado 2 o 3 veces, pero me perdonaba. Que a veces nosotros hacemos cosas malas delante de Dios y Dios nos perdona, porque Dios nos perdona, porque Dios nos ama. Y yo vuelvo y pregunto, ¿cuántos saben que Dios lo ama? Porque yo sé que Dios me ama, yo me puedo arrepentir, Señor, perdóname, no debí de haber dicho eso, no debí de haber hecho eso, no debí de haber mirado para allá, no debí de haber puesto mi mano ahí, no debí de haberlo dicho, pero Señor, no lo vuelvo a hacer. Y usted se arrepiente, tan arrepentido de que no lo vuelve a hacer. Y no le da cabida al diablo, porque el diablo va a venir otra vez y te va a poner eso mismo ahí, te lo va a poner ahí, te lo va a servir en bandeja de plata. No le gusta la plata, le gusta el oro, se lo va a servir en bandeja de oro para que usted lo haga, pero usted se arrepintió y dijo, yo no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento significa que ya yo no estoy alejado de Dios, que no estoy caminando mi propio camino, sino que estoy caminando hacia Dios. Diga alguien conmigo, yo estoy caminando hacia Dios. Dígalo más fuerte, yo estoy caminando hacia Dios.
Siga caminando hacia Dios, mi querido hermano. Siga caminando hacia Dios, mi querida mujer. No te detengas, sigue caminando hacia Dios, porque tú eres un vencedor. Dios ha vencido por ti y tú puedes caminar. La victoria es tuya. Si tú no desmayas, sigue caminando hacia Dios. Dale la gloria a Dios en este momento. El arrepentimiento es cambio de dirección. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Fue que yo duré mucho tiempo en la introducción del mensaje? ¿O me tomaron el tiempo? ¿Alguien me tomó el tiempo? Si alguien me tomó el tiempo, eso tiene que cambiar. Porque yo tengo que un día predicar lo que yo traje aquí, pues ya yo no puedo terminar. Sí, sí, de verdad, mire. Por el primer punto voy. Y tengo 4. Me faltan 3. Mi pregunta es, ¿usted está siendo edificado? Esa es la pregunta. Jehová, ayúdame. El avivamiento auténtico implica reformas, implica cambio, renovación, transformación. El hermano Manuel usó una palabra ayer que me encantó. ¿Cuál fue la palabra que usted usó? Metamorfosis. Reformas. Tiene que haber un cambio. Que uno mismo se sorprenda. Wow, pero yo no era así. Yo no era así. Yo prendía de una vez. Y no es prender para mantener el fuego ardiendo. No. De esa prendida que usted sabe que si nadie lo detiene, usted acaba con medio mundo. ¿Eh? Pero usted ahora le sucedió algo que usted antes no aguantaba. Porque hay muchas cosas que a veces uno no aguanta, uno explota. Comiéncele a echar aire a una goma que le diga que solamente tiene 32 libras. Échale 32 y no, yo le voy a meter 75 para que tal vez no reviente ahí. Pero cuando usted comience a correr en la calle, esa calle caliente de ese sol de la Florida y esa goma caliente dando vueltas, los mecánicos que están aquí están diciendo, ay, sí, es verdad, eso es verdad. Comience esa goma y ese caliente, ¡buf! Y usted cree que le tiraron un tiro, un disparo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, que le echaste demasiado aire a la goma y reventó. ¿Usted me entiende? Pero cuando nosotros tenemos ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo es lo que nos dice 35 libras, papá. 35 libras. 29 libras, papá. 29 libras. Y el Espíritu Santo te va diciendo, se necesitan reformas, hermano. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 2 al 24, vemos la reforma, yo no se lo voy a leer, vemos las reformas que llevó a cabo el rey Josías. Cuando Josías y el pueblo renovaron su pacto con el Señor y se arrepintieron de sus pecados, se abrió la puerta para cambios importantes en la nación. Y yo creo que nosotros necesitamos que suceda algo aquí en este país. Mientras más del Espíritu Santo haya en nuestros gobiernos, mientras más presencia de Dios, mientras más reforma a lo espiritual, acercarse a Dios, mejor la condición de vida para la nación. Veamos los cambios, rapidito. Primero, Josías limpió el templo y sus recintos. Abandonado, el templo de Dios estaba abandonado. Estamos hablando, hermanos, de cómo nosotros podemos identificar un avivamiento genuino. ¿Qué hizo Josías cuando envió el dinero para el templo? Seguro él se había dado la vuelta por el templo y dijo, esto no puede ser así. Esto no puede ser así.
Mire, hermano, eso no puede, no solamente en lo espiritual, nuestra vida espiritual, pero en lo físico. Hay personas que se le importa cómo se ve a su iglesia. Si está limpia, si está pintada, no le importa. Hermano, eso no puede ser así. Usted no va a un restaurante cuando está descuidado. Usted cuando va a entrar, mira para el cielo y esto no sirve. ¿Cómo está la comida? Eso no puede ser así. Nosotros necesitamos amor por la casa de Dios. No solamente que nuestra vida espiritual esté en orden, pero la casa de Dios tiene que estar en orden también. Uno tiene que preocuparse por el templo de Dios. Claro, estoy hablando primero del templo de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, pero en el tiempo de Josías, Dios habitaba en un templo. La presencia de Dios estaba en el templo de Dios ahí. El templo estaba descuidado, abandonado. Las puertas estaban rotas, las maderas, todo roto, descuidado. Y allá en el fondo, seguro bajo piedras y disparates, estaba la ley de Jehová ya tirada en el. Y Josías dijo, no, esto no puede ser así. ¿Y qué fue lo que hizo primero? Limpió el templo y limpió todos sus recintos, todo. Porque hay cosas que hay que limpiarla en el templo. El templo se había convertido en un lugar de adoración para ídolos. Se hacían actos hasta sexuales dentro del templo. Los pecados, porque esto suena como que si son gente que no conocen a Dios. Usted lee esta historia, usted dice, pero esta gente no conocen a Dios. ¿Cómo puede ser que en la casa de Jehová, en vez de adorar el nombre de Dios, lo que se está adorando a ídolos? Lo que se está haciendo pecados, lo que se está haciendo tantas cosas que saben que no le agradan a Dios. Pero Josías entendió, no debe de haber un arrepentimiento genuino. Nosotros tenemos que volver a Dios. ¿Y qué hizo él? Quitó de la casa de Jehová todo lo que no debía estar allí. Quita de la casa de Jehová. Tú eres la casa de Dios, hermano. Quita de la casa de Dios. Mira que no es tuyo. Eso no te pertenece a ti. El cuerpo, mi cuerpo no me pertenece a mí. Me lo dio Dios. Es el cuerpo es el lugar donde Dios habita. Quitemos de nosotros. Quitemos todo lo que no le agrada a Dios. Vamos. Hay que hacer cambio. Para hacer cambio hay que acercarse a Dios. El que está alejado de Dios no oye, está muerto espiritualmente hablando. Está muerto. La Biblia lo llama muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero el que está cerca de Dios puede escuchar la voz de Dios y tu espíritu puede escuchar la palabra de Dios que te dice, vamos a limpiarnos. Vamos a buscar mi nombre. Vamos a buscarme. Vamos a hacer algo. Vamos, avanza. Avanza hacia lo que yo tengo preparado para ti. Avanza en el camino de gloria. Por eso la iglesia ha entendido que este primer mes la iglesia tiene que acercarse a Dios. La iglesia tiene que buscar de Dios. La iglesia tiene que sacar lo que no le agrada al Señor porque Él es dueño de la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Él es dueño de nosotros. Limpió el templo. Segundo, destruyó todos los templos y altares paganos. Verso 8 al 20. Los lugares donde se ofrecían sacrificios humanos. El rey dijo, no más. Yo conozco una joven que le pusieron por nombre Yanoma. Pero qué nombre más raro, nunca lo había escuchado. Oh, sí, lo que pasa es que mi papá dijeron no más. Ya no más. Unieron esas dos palabras y el nombre tuyo es ya no más. ¿Tú sabes lo que es eso? No más, ya no más. No,
Ya no más. El rey destruyó los templos y los altares paganos. Donde quiera que se ofrecían sacrificios humanos, lo destruyó. Donde quiera que había promiscuidad sexual, la destruyó. Donde quiera que el pueblo se acercaba para pecar en contra de Dios, lo destruyó. Destruyó los ídolos y los derribó. Ya no más. Número 3, verso 20 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Léalos esos capítulos. Verso 24. Todas aquellas personas en el reino que practicaban el ocultismo también fueron eliminadas. Eso es fuerte ahí, ¿eh? Eso es fuerte. Eliminada es otra palabra para decir que lo... Mire, le hicieron así. Cuando le hacen así, ¿qué es lo que uno está? Uno corta, ¿verdad? Corta o mátalo o mátenlo. Mire, hermano, todas esas personas que practicaban el ocultismo y todas aquellas fechorías del diablo, el rey dijo, sáquenlo, córtenlo. Eso es drástico. Hay cosas que hay que cortar. Hay cosas que hay que eliminar de raíz. No corte el árbol por arriba. No lo corte por arriba porque las ramas, las raíces están vivas y tal vez no lo veamos crecer nuevamente fuerte y robusto, pero ese árbol está vivo, esas raíces están haciendo su trabajo. Van a destruir tu casa. Están destruyendo la acera de tu casa. Hay que tratar de arrancar ese árbol, es de raíz que hay que tratar de arrancarlo. Cualquier cosa que impida la bendición de Dios en nuestras vidas, hay que arrancarlo de raíz. Hay que sacarlo, hay que cortarlo. Hay amistades que lamentablemente cuando usted se junta con ellos, los que te llevan es para atrás, para el barrio, para la droga, para el alcohol, para buscar mujeres. Eso, córtalo de raíz en el nombre de Jesús. Córtalo de raíz. Sáquelo fuera. Queme eso. Usted no se hace, usted no se convierta a ellos, que ellos se conviertan a usted. Usted sabe cómo usted lo va a sacar sin tener que decirle, mira, no me vuelva a llamar más. Usted comience a predicarle de Cristo. Comience a predicarle. Comience a hablarle. Comience a hablarle del Señor. Usted va a hacer dos cosas, ¿verdad? No te van a buscar, porque hay gente que no te van a buscar y te lo vas a sacar del lado sin ofenderlo. Comience a predicarle de Cristo. Además, esa palabra que usted le habla tiene un poder espiritual. Porque no es su palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa persona, mire, hermano, si es un emisario del diablo, se va a tener que ir. Si es alma de salvación, esa persona, usted lo va a traer al Señor. Pero hay que cortar. Si usted está viendo una mujer que no es su esposa, usted tiene que cortar con eso. Usted tiene que cortar con eso. Ay, se ve muy bien, que tiene un cuerpo bonito. La mujer mía ya está gordita, está llena. Olvídese de eso. Está así porque te parió 2 hijos. Si esa no es tu mujer, corta eso. Deja eso. Si usted no se ha casado con ella, también deje eso. Nadie te está mirando. ¿Usted está seguro que nadie lo está mirando? ¿Usted está seguro que nadie lo está mirando? El Señor te está mirando. Dios te está mirando. Trata a esa mujer con amor. Es carne de tu carne. Y al hombre, ¿verdad? La mujer también al hombre, porque va las dos bandas. No lo menosprecie. Porque ahora está pipón, que sí o qué.
Y entonces, él está pipón porque está comiendo de tus manos. Se le ha ido los cabellos, que ya no... Pero oye, ha dado todo por ti, mujer. Si ese hombre se ha entregado en cuerpo y alma por ti. Y los hijos que tú le pariste, él te los ha criado. Ama a ese negro. Ama a ese hombre. Ámalo. Pastor, es que usted no lo conoce. Yo no, tú sí. Pero Dios lo conoce. Ámalo. Es más, hay una señora que nosotros amamos mucho, la República Dominicana, que estaba cansada de orar por su esposo. Y su esposo nunca fue a la iglesia, nunca, nunca. Y decía que no, que no, que él no tenía que hacer nada. Él no tenía que hacer nada. Su esposo. Mire, y ya un día ella cansada, le dijo, te voy a dejar. Me voy a ir de la casa. Me voy a ir y Ruth resuelve como tú puedas. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? O si tú bien con Dios y a mí que me lleve el diablo. No. Si usted tiene una mujer que ama a Dios, ame a esa mujer también. Dele gracias a Dios por ese hombre, por esa mujer que usted tiene ahí. Dele gracias a Dios por esa pareja que Dios te ha dado, que no es el galán de las telenovelas. Está bien. Usted ha visto los galanes de la telenovela 20 y 30 años después. Usted lo ha visto. También se han convertido en galones. Han cambiado. Porque es que hay gente que se rehúsan a envejecer. Entonces lo que dañan es su rostro. No, hermano. Ame a ese hombre o a esa mujer, la mujer que ame a su esposo y el esposo que ame a su mujer. Hay que ser claro, porque uno ahora dice ame a tu esposa y ame a tu esposo, y cuando viene a ver, cree, otra gente oyó que el pastor dijo que la mujer puede amar a su esposa. Es un lío. Ahora hay que estar claro en lo que uno habla. Y también la claridad con la que uno habla, porque está aquí al frente, le puede traer problemas con la justicia. Hay que tener los pantalones bien puestos y saber a qué Dios nos llamó. Ellos reconocieron la palabra de Dios en medio de ellos. Reconocieron la palabra de Dios y se arrepintieron y le dijeron al pecado, ya no más. Ya no más. ¿Cómo nosotros podemos tener unas reformas auténticas en nuestra vida? Jesús nos dio una clave. ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor, hermano. Cuando uno se dispone a amar a Dios, hermanos, Señor, tú eres primero en todo, hermano. Hay reformas en la vida de uno. Usted lee la Biblia y Dios te habla. Usted oye una canción espiritual, cristiana, una canción que habla de Dios y Dios te habla a través de esa canción. Usted oye un mensaje de la palabra de Dios y usted dice, wow, gracias Señor, porque usted tiene un corazón que ha sido reformado para las cosas de Dios y ha abandonado todas las cosas malas, negativas, y está buscando de Dios y ha puesto a Dios como primero en tu hogar y en tu vida y en tu familia. Hay que amar a Dios. Y por último, hermanos, un avivamiento genuino involucra el recuerdo. Entre las cosas que descubrió Josías cuando leyó la palabra de Dios estaba el mandato para Israel de celebrar la fiesta de la Pascua todos los años. El pueblo había abandonado esta práctica de celebrar la fiesta de la Pascua, de recordar
de que Dios lo había sacado de Egipto, de la esclavitud, y ahora eran un país libre, una nación libre. Hermano, un verdadero avivamiento es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Recordar dónde estuve ayer y dónde estoy ahora y dónde voy a estar en el futuro. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos promete, hermano. Recordar. Hay que recordar lo que Dios nos promete. Cuando llega un verdadero avivamiento a nuestras vidas, hermano, nadie nos tiene que dar manigueta. Nadie me tiene que empujar a buscar de Dios. Nadie. Nadie me tiene que decir, el director de alabanza, la persona aquí al frente, levanta tus manos, abre tu boca, alaba a Dios. Nadie te tiene que decir, porque tú sabes que tú tienes que alabar a Dios. Alma mía, alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando nos reunimos para adorar a Dios, tú comienzas, alma mía, tú tienes que alabarle por todos los beneficios que tú has recibido de Dios. Él es quien ha perdonado tus pecados. Él es que te promete vida eterna. Él te ha prometido un nombre nuevo, una ciudad nueva. Él te ha prometido estar contigo, ser tu pastor, que nada te falte. Y usted comienza a alabar a Dios. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Hermano, usted sabe lo que es recordar que antes de venir al Señor, nosotros estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos sin esperanza. No podíamos salvarnos nosotros mismos. No podíamos salir del agujero en que estábamos. Yo no sé si usted te acuerda de eso. ¿Cómo estaba su vida antes de conocer al Señor? No sé si se acuerda de eso. Usted estaba preso por el pecado, amarrado, confundido, abandonado, alejado de Dios. Hay que recordar. Hay que recordar. Hay que recordar que Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos. Cuando estábamos sumergidos en el pecado, Él nos dio vida. Él te dio vida